Encíclica Quod Apostolici Muneris. Del Papa León XIII. Sobre el socialismo. A los patriarcas, primados, arzobispos y obispos del mundo católico en gracia y comunión con la sede apostólica. Al comienzo mismo de nuestro pontificado, como exigía la naturaleza de nuestro oficio apostólico, nos apresuramos a indicar, en una carta encíclica dirigida a vosotros, venerables hermanos, la peste mortal que se infiltra en las mismas fibras de la sociedad humana y la conduce al borde de la destrucción. Al mismo tiempo, indicamos también los remedios más eficaces con los cuales la sociedad podría restablecerse y escapar de los gravísimos peligros que la amenazan. Español, pero los males que entonces deplorábamos han aumentado tan rápidamente que nos vemos obligados a dirigirnos de nuevo a vosotros, como si oyéramos la voz del profeta resonando en nuestros oídos: clama, no ceses, alza tu voz como una trompeta. ¿Entendéis, venerables hermanos, que hablamos de esa secta de hombres que, bajo nombres diversos y casi bárbaros, se llaman socialistas, comunistas o nihilistas, y que, diseminados por todo el mundo y unidos por los más estrechos vínculos en una malvada confederación, ya no buscan el refugio de reuniones secretas, sino que, marchando abierta y audazmente a la luz del día, se esfuerzan por llevar a cabo lo que han estado planeando durante mucho tiempo: el derrocamiento de toda sociedad civil? Son, en efecto, estos los que, como atestiguan las sagradas escrituras, mancillan la carne, desprecian el poder y blasfeman de la majestad. No dejan intacto ni íntegro nada de lo que las leyes humanas y divinas han dispuesto sabiamente para la salud y la belleza de la vida. Rehúsan obedecer a las potestades superiores, a las que, según la admonición del apóstol, toda alma debe estar sujeta y que reciben de Dios el derecho de gobernar, y proclaman la absoluta igualdad de todos los hombres en derechos y deberes. Denigran la unión natural del hombre y la mujer, que se considera sagrada incluso entre los pueblos bárbaros, y debilitan o incluso entregan a la lujuria el vínculo que mantiene unida a la familia. En resumen, atraídos por la codicia de los bienes presentes, que es la raíz de todos los males, que algunos codiciando se extraviaron de la fe, atacan el derecho de propiedad sancionado por la ley natural, y por un plan de horrible maldad, mientras parecen deseosos de cuidar de las necesidades y satisfacer los deseos de todos los hombres, se esfuerzan por apoderarse y mantener en común todo lo que se ha adquirido, ya sea por título de herencia legítima, o por el trabajo del cerebro y las manos, o por el ahorro en el modo de vida de uno. Estas son las sorprendentes teorías que expresan en sus reuniones, exponen en sus panfletos y difunden en una nube de periódicos y tratados. Por lo tanto, la reverenciada majestad y el poder de los reyes se han ganado un odio tan feroz de su pueblo sedicioso que los traidores desleales, impacientes con toda restricción, han levantado más de una vez sus armas en un impío intento contra las vidas de sus propios soberanos. 2. Pero la audacia de estos malvados, que día a día amenaza más y más a la sociedad civil con la destrucción y llena de ansiedad y temor las almas de todos, tiene su causa y origen en aquellas doctrinas venenosas que, difundidas en otros tiempos entre el pueblo, como si fueran semillas malignas, dieron a su debido tiempo tan funestos frutos. Porque sabéis, venerables hermanos, que la mortífera guerra que desde el siglo XVI en adelante han librado los innovadores contra la fe católica, y que ha crecido en intensidad hasta hoy, tenía por objeto subvertir toda revelación y derribar el orden sobrenatural, para abrir así el camino a los descubrimientos, o más bien a las alucinaciones, de la sola razón. Esta clase de error, que usurpa falsamente el nombre de razón, al atraer y estimular el apetito natural de excelencia que existe en el hombre y dar rienda suelta a los deseos ilícitos de toda clase, ha penetrado fácilmente no solo en las mentes de una gran multitud de hombres, sino también en gran parte de la sociedad civil. Por una nueva especie de impiedad, desconocida incluso entre los pueblos paganos, se han constituido los estados sin tener en cuenta a Dios ni al orden establecido por él. Se ha dicho que la autoridad pública no recibe sus principios, ni su majestad, ni su poder de gobernar de Dios, sino más bien de la multitud, la cual, creyéndose absuelta de toda sanción divina, solo se somete a las leyes que ha dictado a su antojo. Las verdades sobrenaturales de la fe han sido atacadas y expulsadas como hostiles a la razón. El mismo autor y redentor del género humano ha sido desterrado lenta y poco a poco de las universidades, de los liceos y gimnasios, en una palabra, de toda institución pública. En fin, los premios y los castigos de una vida futura y eterna han sido dejados en el olvido, y el ardiente deseo de felicidad ha sido limitado a los confines del presente. Habiéndose difundido por todas partes doctrinas como estas, habiendo surgido por todos lados tanta licencia de pensamiento y de acción, no es sorprendente que los hombres de la clase más baja, cansados de su miserable hogar o taller,
estén ansiosos de atacar los hogares y las fortunas de los ricos, no es sorprendente que ya no exista ningún sentido de seguridad ni en la vida pública ni en la privada, y que la raza humana haya llegado al borde mismo de la disolución final. 3. Pero los pastores supremos de la Iglesia, a quienes incumbe el deber de proteger la grey del Señor de las insidias del enemigo, se esforzaron a tiempo en conjurar el peligro y en proveer a la seguridad de los fieles. En efecto, tan pronto como comenzaron a formarse las sociedades secretas, en cuyo seno se alimentaban ya las semillas de los errores que ya hemos mencionado, los romanos pontífices Clemente XII y Benedicto XIV no dejaron de desenmascarar los malos designios de las sectas y de poner en guardia a los fieles de todo el orbe contra la ruina que se produciría. Más tarde, cuando un grupo de hombres que se glorían en el nombre de filósofos atribuyó al hombre una especie de libertad licenciosa y comenzó a formarse y sancionarse un nuevo derecho, como ellos lo llaman, contra la ley natural y divina, el Papa Pío VI, de feliz memoria, inmediatamente expuso en documentos públicos la astucia y falsedad de sus doctrinas, y al mismo tiempo predijo con previsión apostólica la ruina a la que sería arrastrado el pueblo tan miserablemente engañado. Pero como no se tomaron precauciones adecuadas para evitar que sus malas enseñanzas extraviaran cada vez más al pueblo y para que no se permitiera que se escaparan en los estatutos públicos de los estados, los papas Pío VII y León XII condenaron con anatema las sectas secretas y nuevamente advirtieron a la sociedad del peligro que las amenazaba. Finalmente, todos han dado testimonio con qué solemnes palabras y con qué gran firmeza y constancia de alma nuestro glorioso predecesor Pío IX, de feliz memoria, tanto en sus alocuciones como en sus cartas encíclicas dirigidas a los obispos de todo el mundo, luchaba ora contra los perversos intentos de las sectas, ora abiertamente con su nombre contra la peste del socialismo, que ya se estaba abriendo camino. 4. Pero es de lamentar que aquellos a quienes se les ha confiado la custodia del bien público, engañados por las astucias de los hombres malvados y aterrorizados por sus amenazas, hayan mirado a la Iglesia con ojos sospechosos y hasta hostiles, sin percibir que los intentos de la secta serían vanos si la doctrina de la Iglesia católica y la autoridad de los romanos pontífices hubieran sobrevivido siempre, con el honor que les corresponde, entre los príncipes y los pueblos. En efecto, la Iglesia de Dios vivo, que es columna y fundamento de la verdad, transmite aquellas doctrinas y preceptos que tienen por objeto especial la seguridad y la paz de la sociedad y la erradicación del mal crecimiento del socialismo. 5. En efecto, aunque los socialistas, robando el Evangelio mismo para engañar más fácilmente a los incautos, han tenido la costumbre de distorsionarlo para que convenga a sus propios fines, sin embargo, es tan grande la diferencia entre sus enseñanzas depravadas y la doctrina purísima de Cristo, que no podría haber ninguna mayor. ¿Qué participación tiene la justicia con la injusticia o qué comunión la luz con las tinieblas? Su hábito, como hemos insinuado, es siempre sostener que la naturaleza ha hecho a todos los hombres iguales y que, por tanto, ni honor ni respeto se deben a la majestad, ni obediencia a las leyes, a menos, tal vez, que se trate de las sancionadas por su propio beneplácito. Por el contrario, según las enseñanzas del Evangelio, la igualdad de los hombres consiste en que todos, habiendo heredado la misma naturaleza, están llamados a la misma altísima dignidad de hijos de Dios y, puesto que a todos se les propone un mismo fin, cada uno será juzgado por la misma ley y recibirá castigo o premio según sus méritos. La desigualdad de derechos y de poder procede del mismo autor de la naturaleza, de quien toma nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra. Pero las mentes de los príncipes y de sus súbditos están, según la doctrina y los preceptos católicos, tan ligadas entre sí por deberes y derechos mutuos, que la sed de poder queda reprimida y el fundamento racional de la obediencia se hace fácil, firme y noble. 6. La Iglesia, en efecto, inculca sabiamente a la mayoría de los hombres el precepto apostólico: no hay poder sino de parte de Dios, y los que lo hay, por Dios lo han ordenado. Por tanto, quien resiste al poder, resiste a la ordenación de Dios, y los que resisten se acarrean la condenación. Y amonéstalos, sometidos por necesidad, a que lo sean, no solo por la ira, sino también por causa de la conciencia, y a que paguen a todos lo que les corresponde, al que tributo, tributo, al que costumbre, costumbre, al que temor, temor, al que honor, honor. Porque el que creó y gobierna todas las cosas, en su sabia providencia, ha dispuesto que las cosas inferiores alcancen sus fines por las intermedias, y éstas, a su vez, por las superiores. Así, como también en el reino de los cielos quiso que los coros de los ángeles fueran distintos y unos sujetos a otros, y también en la Iglesia instituyó diversos órdenes y diversidad de oficios, de modo que no todos sean apóstoles o doctores o pastores, así también dispuso que en la sociedad civil haya diversos órdenes, diferentes en dignidad, derechos y poder, por lo que el Estado, como la Iglesia, sería un solo cuerpo, compuesto de muchos miembros, unos más nobles que otros, pero
todos necesarios entre sí y solícitos del bien común.